atentos ahí. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuál es la idea de cómo me envió el Padre, así yo os envío? ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Él no vino en forma espiritual, como un espíritu, ¿eh? Él se hizo carne de forma humana. Y entonces, como ser humano, perfecto, sin pecado, pero a la vez sensible, sensible a la necesidad humana. Esa es la idea fundamental de la misión integral, hermano, ¿sí? A veces escucho por algunos evangelios, parece que fuera todo muy espiritual, espiritualista, eh, y no hay sensibilidad al dolor humano, ¿sí? Entonces, ese no es el evangelio de Cristo, de la palabra. Jesús en todo momento, en todo tiempo, tengamos siempre en cuenta, esto es importantísimo que estamos hablando aquí, ¿sí? Él se humanizó, él se hizo carne. Aún el apóstol Pablo mismo decía así, si alguien se duele, yo me duelo, si alguien llora, yo lloro. Es decir, él era sensible. Otra vez dice, vuelvo a sentir por vosotros, hijos míos, el dolor de parto. Imagínense, el apóstol Pablo sentía dolor de parto, ¿sí? Por su congregación. Entonces, necesitamos hoy, más que nunca, sensibilizarnos al dolor de nuestros hermanos, nuestros vecinos, familiares, personas eh, del prójimo que alrededor nuestro sufre, padece todo tipo de sufrimientos y de necesidades. Por eso es que el Señor, si estaban con hambre, dice Jesús, tengo compasión, no puedo mandarlos así. ¿Qué hizo Él? Tuvo compasión y alimentó a la multitud. Cuando veía, otra leyenda, qué interesante, cuando venía, dice, la viuda de Naín, ¿sí? Venía la mujer con el féretro, era viuda, y su único hijo que había muerto, y Jesús la vio y tuvo compasión, ¿eh? Le puso la mano, no llores, no llores. Es decir, él ni la conocía, no era su tía, no era no era un familiar, era una persona que pasaba por ahí. Qué interesante decía eso. A veces la gente, vemos pasar la gente que sufre y hoy nos hemos vuelto muy insensibles al dolor humano. Y eso no nos permite accionar, ¿eh? Amén. Como Entonces dice Pablo en necesitamos, los Filipenses, ¿no, pastor? sí, sí, hermana. ¿Cómo? Filipenses 2, 3, 2, 2, 1, 2 y 2. Tener el mismo sentir, dice, el mismo gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo Amén, amén, la misma amén. cosa, el mismo sentir, afecto, Fe, todo. amén, amén. Sí, sí, así es, hermano. Si bien debemos ser hombres de Dios espirituales, sí, lo más espiritual que podamos, y también muy humanos en el sentido de la sensibilidad del ser humano que se aflige, los niños que lloran por el abandono, por la necesidad, es decir, no hace falta viajar a lugares lejanos para ver el dolor alrededor nuestro, cerca nuestro. Muchas familias hoy padecen, sufren, Amén. muchos jóvenes por causa de los vicios, sufren ellos, sufren sus familiares. Es terrible el tiempo que estamos viviendo, es decir, no somos sensibles, no hay forma de llegar a ello. No hay forma de dar como un evangelio muy teórico, muy por arriba, que no les afecta. Como los fariseos, que eran muy intelectuales, ellos sabían toda la ley, pero Mm. eran insensibles, pero extremadamente. Es decir, pues, en el día de reposo había una persona enferma ahí, y ellos estaban mirando a ver si Jesús lo sanaba para acusarlo. ¿Sí? Y ellos no pensaban en el dolor del prójimo, a ver si se sanaba, qué alegría, se sanó. No, no. Cuando Jesús lo sanó, lo acusaron, me persiguieron por el día de reposo. Jesucristo, Señor, nos libre
de volvernos así. Uno llama inhumano, dice esa expresión, parece muy dura. Pero eso es. A veces parece algún evangelio por ahí escuchamos inhumano. El evangelio de Cristo a la vez es muy humano, ¿sí? Muy humanitario. Y la misión integral que vamos a ver luego tiene que ver con... Bien, bienvenido entonces a la clase del día de hoy. Hermanos, todos los que están conectadísimos y los que van a participar, bienvenidos. Estemos atentos, los hermanos están bien afilados, están ahí, están como esos caballos. Tú te has visto carrera de caballo, ¿no? Están ahí, hay que salir, ¡pum! Sale el tiro y salen corriendo. Están esperando ahí el... A ver, a ver. Entonces, a ver quién va a comenzar, nuestro hermano José Luis, ¿no? Está ya bienvenido, Pablo Lezameto también está listo ya. Hermano Henry también ya están con el tema de la misión transcultural. Excelente tema también. Muy bien. Listo, ahora sí somos todos oídos. Ahora Asia, África y América Latina son más fuertes. Desde el punto de vista cristiano, el movimiento misionero moderno ha trastornado el mundo. Fue el despertar evangélico en Inglaterra, dirigido principalmente por los hermanos Wesley, acompañados de George Whitfield, quien le daría un impulso definitivo a las misiones modernas. El movimiento condujo a la renovación en muchas iglesias y William Carey, que era un misionero bautista y traductor, fue avivado en su fe por este movimiento. Cuando Carey leyó las noticias de las exploraciones de un tal capitán James Cook en el Pacífico Sur con fines comerciales, su interés en las misiones se profundizó aún mucho más e insistió en que la gran comisión era vinculante para la iglesia. Trazó pues las raíces históricas de las misiones protestantes y reconoció el contexto histórico cambiante que hizo posible un movimiento misionero. El llamado de William Carey a la misión lanzó un movimiento de grandes dimensiones. Más que cualquier otro individuo, movió a las iglesias europeas y norteamericanas a enfocarse en la evangelización del mundo más allá de las fronteras culturales de su tiempo. Por esa razón, William fue llamado el padre de las misiones protestantes, y es que el impacto de la misión de William Carey fue casi inmediato en la expansión de las organizaciones misioneras. Antes de Carey, solo había unos pocos cientos de misioneros protestantes en el mundo, y a su muerte eran más de 1000 repartidos en cientos de campos misioneros en todo el planeta. Antes los misioneros transculturales salían de Occidente para ir a Asia, África o América Latina. Hoy salen de estos lugares para dirigirse a Occidente. Inclusive van a regiones musulmanas, en donde comparativamente a otras naciones se está dando el mayor crecimiento de la iglesia. Aún cuando el acto de la predicación en estos lugares es castigado con pena de muerte. En 1972 había cerca de 3.400 misioneros y para el 1991 se contaba ya al mes más o menos con 48.000. Hoy los misioneros que cuentan todo el mundo, más o menos como 200.000 son misioneros protestantes. Este es un nuevo fenómeno en la historia. Un mensaje ha sido comunicado tan ampliamente por tanta gente de tantas razas, idiomas, culturas, como el mensaje cristiano de hoy. A continuación voy a compartirles un testimonio que cada vez que lo leo me hace quedar mal. Por supuesto, es una pasión
una pasión con fe y agradecimiento. En el año de 1921, una familia ciclonera se contaba con 3 integrantes, el señor, el hermano misionero se llamaba David, esposa Bea y un pequeño de 2 años, que salían de Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra pareja misionera apellidado los Ericos. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete. A punta de machete se abrían camino para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. No sabían dónde, a qué sitio, qué provincia, nada. Solo su espíritu aventurero y el amor y la pasión por llevar el mensaje hicieron que se pudiera tan gran sacrificio. Pero al día que llegaban, al día que los rechazaban, así nuevamente encaminados, orando y rezando ellos para que la aldea siguiente los pueda recibir, pero cada vez el rechazo era más fuerte. Luego de muchos intentos, fueron lanzados a vivir en una cima de una montaña y se les permitió solo la visita de un niño para venderles alimentos. Mas las cosas de David, Bea, sin desanimarse, decidió ganarse a ese niño que les llevaba los alimentos. Pasados varios meses, la esposa del misionero, Bea, sale embarazada y da a luz a una niña que llamó Aina. Y luego de 17 días de parida, la madre murió. Entonces el misionero David, desesperado y amargado, renegando de Dios, da por terminado su ministerio. El evangelio y su relación con Dios quedan para él terminados. Y con la pena de no saber qué hacer con la pequeña niña, lo entrega en adopción a otros misioneros. Pasado el tiempo, mientras que esta niña ya crecía, ella no se enteraba nada de sus padres. Sabía, le habían contado la realidad, pero siempre inquieta, buscaba noticias siempre de sus padres. Tan solo sabía que era la hija de la misionera que murió en la montaña. Una vez al hojear una revista sueca, aparecida extrañamente en su buzón, vio una fotografía de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de su padre, Bea Flut. Saltó a buscar a un profesor sueco del colegio bíblico, quien le tradujo la revista y le comunicó que hablaban de la historia de sus padres y del niño cristiano que luego solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Años más tarde, ya adulto, fue maestro, líder y enseñó el evangelio a todos los estudiantes de la aldea. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y primeramente de su esposa Bea. Aina, que a la niña ya grande, adulta, no lo podía creer. Comenzó a llorar y a agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Luego de algunos años más, Aina, en una conferencia evangélica de diferentes denominaciones que se realizó a cabo en Londres, en la que también participaban asociaciones de iglesias de África, en las que daban sus reportes, el superintendente de Zaire, de la Asociación de Iglesias, que representaba a miles de creyentes bautizados,
habló sobre la difusión del Evangelio en su país. Dijo: tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas, 100.000 cristianos bautizados. Luego, Aina corrió desesperadamente hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas. Una en particular: señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamados David y Esbea Flynn? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, contestó, yo solía venderles pollo y huevo. Fue Esbea Flynn la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Esbea Flynn. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre. La abrazó efusivamente y luego comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía, llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Ahora, tu madre le dice a la mujer, ahora tu madre es la persona más famosa de nuestra aldea. Una vida llena de pasión y sacrificada es lo común en todas estas testimonios. La autonegación es el mensaje del Evangelio. Esto no representaremos bien al Señor Jesucristo, porque es necesario que yo me mengue para que Él crezca. Solo tener un eterno agradecimiento por haber sido elegidos nos ayudará a cumplir todo bien cargado. Ya terminé. Muy bien, hermano Bien, José Luis. bien. Qué excelente, lo felicitamos. Me acordaba cuando comenzamos las clases el año pasado, no sé si, claro, él aún no manejaba la computadora, las cosas. Ahora, pues muy bien, hermano Luis, buena exposición. Bien, bien. Continuamos entonces. No sé si Henry o Pablo Lezameta. No sé si me escuchan, pastor. Sí, sí, escuchamos bien. Adelante Sí. nomás, Pablo. Bueno, Vale. voy a hacer un resumen, lo que el hermano José nos ha explicado, ¿no? Pero voy a dar otro enfoque de lo que es la misión transcultural, pastor, ¿no? Lo primero que tenemos que saber y comprender cuál es el concepto de misión transcultural, ¿no? Para poder desarrollar este tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué es lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿no? Referente al tema que estamos tratando y analizando? ¿Y quiénes son los llamados o quiénes son las personas llamadas para este ministerio, ¿no? Lo vamos a ver. Pero antes de eso vamos a hacer un enfoque a lo que dice la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor dice en Romanos 14:15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no creyó? ¿Y cómo irán sin haber quien lo predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso en los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, dice la palabra del Señor. Como sabemos, Dios tuvo un hijo, ¿no? Y envió al mismo campo de la misión, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros también como conocimiento tenemos que saber algo importante, mis estimados hermanos, ¿no? Que la mayoría estaba analizando justo el libro del Nuevo Testamento y la mayoría fueron escritas por misioneros, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora vamos a ver, ¿no? Sobre la misión transcultural. Al hablar de la misión transcultural, estamos hablando de un mensaje integral de salvación, ¿no? Que inclusive va a cruzar fronteras de ningún orden y está dirigido
a todo ser humano, ¿no? Los que somos discípulos de Jesucristo, tenemos la gran comisión, ¿no? Si es necesario, tenemos que ir, ¿no? A predicar a diferentes lugares, ¿no? Pero este orden está dirigido a todos los discípulos de Jesucristo, ¿no? Como dije al principio, es necesario ir a predicar la palabra del Señor, iremos, ¿no? A eso es lo que se refiere cuando dice la misión transcultural. Trasladarnos inclusive a otros países, ¿no? Aprender su cultura, aprender su idioma, si es posible traducir las escrituras y tratar de hacer más discípulos. Esa es nuestra misión de cada uno de nosotros. Para eso hemos sido escogidos, es por eso que hemos sido llamados, ¿no? Es por eso que el Señor nos ha abierto sus puertas para nosotros ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y esta es nuestra gran misión. Lo que tenemos también que tener en cuenta, las misiones transculturales son exclusivamente dirigidos a otros lugares que no han tenido la misma oportunidad quizás que nosotros, ¿no? De recibir, escuchar y creer en el Evangelio, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que entender y comprender. Bueno, yo analizando lo que es la misión transcultural, lo dividí en dos partes, ¿no? Una misión transcultural regular, que podríamos llamarlo, un evangelismo transcultural por un obrero de distinta cultura, ¿no? Asociado de la misma cultura y del mismo idioma, donde, donde ha ocurrido el avance, ¿no? Misiológico. Ahorita estamos, ¿no? Podemos decir, es una misión local, ¿no? Pero también tenemos que ver otra misión importante, las misiones pioneras, ¿no? Esta misión transcultural, ¿no? Es el evangelismo transcultural, es importante ya que hace falta el avance misiológico en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, este tipo de misión es un evangelio exclusivamente que va dirigido a etnias, ¿no? Podríamos decir, para anunciar el evangelio. Y en esos lugares tratar de plantar iglesias, ¿no? El evangelio y las misiones transculturales son importantes, ¿no? Porque es el plan de Dios, como nos dice la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor nos dice en Mateo 28:19, por tanto, dice la palabra, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros realizamos misiones, muchas personas van a ser alcanzadas por medio de estas misiones transculturales, porque en muchas oportunidades no hay ninguna persona en su país o en su ciudad o en su aldea o en su etnia que no comparte la palabra o el evangelio. El reino de la oscuridad en estos momentos está en aumento en todo el mundo, ¿no? Dice la Biblia que nuestra lucha será contra los gobernadores de las tinieblas y nuestra armadura para poder vencerlo de cada uno de los hijos de Dios es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Nuestra misión de cada uno de nosotros es llevar el evangelio a todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre estar anunciando la palabra de Dios, ¿no? Para que el Señor nos encuentre preparados, ¿no? Trabajando en su obra hasta que suceda la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Ese es, también tenemos que ser, y por eso es importante las misiones, ¿no? Y todos estamos llamados para poder anunciar la palabra del Señor. La palabra de la iglesia, hablando de iglesias, ¿no? Nunca va a oír la palabra de Dios cuando dijo, ¿no? El Señor Jesús, ¿no? Buen siervo fiel. Muchas veces lo que recibimos, lo que el Señor nos da, los dones, en muchas oportunidades le escondemos, ¿no? No queremos compartir a los demás, ¿no? Mucha gente no conoce las buenas nuevas y muchas veces no lo anunciamos al mundo entero. Solo normalmente lo anunciamos en nuestra localidad,
en nuestro lugar donde nos movemos, ¿no? En nuestro entorno, pero nunca anunciamos más allá, ¿no? Nunca compartimos la palabra más allá, lo que el Señor nos dice en su palabra, ir por todo el mundo, ¿no? Y compartir mi palabra, anunciar mi reino, dice la palabra del Señor. Entonces, resumiendo a todo lo que he dicho, ¿cuál es el objetivo de las misiones transculturales? ¿No? Como sabemos, Dios es un Dios misionero, ¿no? Porque Dios ama a las personas, porque Él quiere rescatar a toda la humanidad, ¿no? En lo moral, espiritual, físico, intelectual, social, económico, político y cultural. Él, su función y su misión de Él es establecer su reino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misionero. La iglesia es un instrumento para esa misión. La iglesia tiene el privilegio de participar en esta misión, ¿no? Esta misión no es de la iglesia, sino la iglesia se encuentra la iglesia tiene que encontrarse al servicio de este movimiento de Dios hacia el mundo. Pero también podemos decir que la misión transcultural, ¿no? Es cuando el pueblo de Dios se une a la misión de Dios. Muchas veces tenemos que cruzar intencionalmente las barreras sociales, políticas y culturales, étnicas, para anunciar el reino de Dios, invitando a las personas al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces en las iglesias no estamos reunidos todos, la iglesia está llena, pero está llena en nuestra localidad y otros lugares donde no tienen la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor. Mucha gente no conoce la palabra del Señor, no tiene la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. La iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia? La iglesia tiene que testificar la promesa de Dios y participar continuamente en la lucha de este reino contra los poderes de la oscuridad y el mal. Eso es nuestra misión de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado la oportunidad, ¿no? Y todos estamos llamados para poder compartir la palabra del Señor, ser misioneros, ¿no? En muchas oportunidades estamos en la iglesia, ¿no? Nos dedicamos a hacer otras cosas que muchas veces que no es una misión, ¿no? Estamos abocados en otras funciones, pero muchas veces dejamos de lado las misiones, que es lo más importante. Ese es el pequeño resumen, pastor, lo que he preparado con referencia a las misiones transculturales. Mira, mira, muy bien, Pablo Lezameta, la verdad que también, bueno, muy bien, sí, sí. Veo que en realidad todo lo que están exponiendo hasta ahora, como el tiempo uno va desarrollando mejor la exposición, lo que es la práctica, ¿sí? Cuando recién comenzaron, pues no se podía exponer así, ahora ya es una verdad que cada uno muy bien ha expuesto todo lo que han transmitido muy bien el tema. Muy bien. Eh, Al final, de repente, habrá algunas preguntas con las que concluyan todos. Algunos que tengan algunas preguntas. Es muy interesante esto de la emoción de trabajo. Sí, al final, sí, que termine Henry. A ver, Carlos, ¿ya tiene preguntas, no? Bueno, todo lo que los hermanos han dicho está bien, está claro, ¿no? Se entiende todo. Nosotros quería acotar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sale la palabra misión, no? Porque si buscamos en la Biblia, la palabra misión no existe, ¿no? Pero si vemos, vamos a ver de dónde sale esa palabra, es en latín, ¿no? Que significa misión, ¿no? Y en nuestro idioma significa acción, significa enviar, ¿no? Significa enviar, ¿no? Enviar, participar, ¿no? Entonces, ser misionero, pues, es ser también un enviado, ¿no? A
a llevar la buena nueva, ¿no? Y en el trasfondo transcultural de la misión, también es importante enfocar de que la misión transcultural es como decir, es un anexo que nos permite a nosotros como hijos de Dios, si vamos a ir a un lugar, tenemos pues que estudiar, ¿no? Estudiar la región, la cultura, ¿no? A dónde nos estamos yendo, ¿no? Y porque esto también el apóstol Pablo también nos enseñó, ¿no? Cuando leemos las cartas, cuando, por ejemplo, cada iglesia, ¿no? Corintios, las Gálatas, ¿no? Cada iglesia tenía ellos su cultura, ¿no? Ellos venían de su cultura pagana, ¿no? Y Pablo siempre trataba, ¿no? Trataba de llevar el evangelio, pero trataba de que ellos también se sientan identificados, ¿no? Con su cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios es, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El apóstol Pablo también sabía, ¿no? Que esta teoría también era de Platón, ¿no? Y también lo acopló, ¿no? Al evangelio, a la palabra de Dios, ¿no? Para que también ellos puedan entender, ¿no? Así también el evangelio iba a entrar en ellos, ¿no? Cuando los judeocristianos que estaban en los gentiles querían pues decir a los gentiles que tienen que circuncidarse, que tenían que obedecer la ley, ahí Pablo tuvo que intervenir, ¿no? Y tenía que ver la manera de cómo el evangelio tenía que entrar, pero respetando su religión, sus tradiciones, su aspecto cultural, ¿no? Y yo creo que también nosotros como cristianos tenemos que también cuando vayamos a misiones, ¿no? Como dicen, ¿no? Quizás nosotros no podemos, quizás si es la voluntad de Dios, en un futuro podamos ir, ¿no? A otros países, ¿no? Pero mientras estemos aquí, en Perú, como dijo el hermano Pablo, ¿no? Ahora existen muchas etnias, muchos pueblos, muchas tribus, ¿no? Y nosotros tenemos que, antes de ir, pues tenemos que conocer, ¿no? Conocer su cultura, conocer su tradición, ¿no? Y ahí también implantar el evangelio, ¿no? Como al inicio, cuando comenzó la clase, pastor, usted hablaba pues, de la música, ¿no? Incluso todas esas cosas, nosotros tenemos que, como misioneros, tenemos que hacer un estudio, ¿no? De todo eso para poder llevar un buen evangelio que sea, pues, aceptable, ¿no? Al lugar donde vayamos, ¿no? Y que la gente pueda recibirlo con amor, ¿no? Eso es lo que quería comprar, pastor. Gracias. Bien, bien, Carlos. Muy bueno, muy bueno. Es un tema muy amplio. Es decir, la idea es, bueno, al final vamos a seguir comentando sobre esto. Eh, la, la misión transcultural tiene que ver con adaptarnos. No es adaptar, no es cambiar la palabra. Eso no cambia. Nunca vamos a cambiar eso. No tiene nada que ver con esto, pero sí eh, podemos ser no tan rígidos, ¿sí? Y hacer que el Evangelio sea más adaptable a la persona, como habíamos aprendido, que no es que el Señor arrasa y elimina las culturas, las formas de cada país, no, para nada. Pero tampoco no es algo, es lo que la Iglesia Católica, ¿no? Acá hablamos, no estamos en Facebook, hablamos libremente. Lo que ha hecho, eso no es misión transcultural. La idea es que ellos han traído eh, una forma de evangelio Ellos quisieron que, ¿cómo? imponer. Claro, una es esa, pero otra cosa, ellos han adaptado a la cultura, a la religión del lugar. Por ejemplo, ¿de dónde viene tanta imágenes, idolatría? Eso no, eso es en Latinoamérica. En Latinoamérica ya eran idólatras las personas, ¿no? Entonces lo que han hecho ellos como que le han cambiado los nombres. Inti Raymi, Pachamama. Claro. Sí, pues la gente sigue idólatra. Entonces ese es un error. Yo pienso, lo hemos evangelizado, le han cambiado los nombres, pero ellos siguen siendo idólatras. ¿Eh? Por eso en la fiesta acá de San Pedro, San Juan, dice, no tiene nada que ver con San Pedro y San Juan. Ni conocen la palabra que ellos dicen. Ahora ellos llevan al santo ahí, el patrono, el día de los pescadores, después terminan con una borrachera. Eso es una barbaridad. Decir que estamos celebrando las fechas San Pedro y San Juan. No tiene nada que ver. Eso no es
No confundamos, eso no es transcultural en absoluto, ¿sí? Lo que sí es no traer lo que hablamos hablado, que algunos misioneros lo que a veces hacen es traer, y ellos lo que meten es eso, son su cultura. Entonces, es ser muy sabio de, no, de separar esas cosas. ¿Eh? Aun cuando hay una persona que es oriental o de Estados Unidos, sin querer a veces, queriendo también, sin querer queriendo, a veces ellos también ponen su forma cultural. O sea, que bueno, se entenderá es la cultura. Yo me acuerdo ahí en Argentina, comenzamos la iglesia que comenzamos nosotros en un lugar también así, donde era un poco humilde, y éramos misioneros de la iglesia coreana, la iglesia coreana, la iglesia Hanin, por Sungon Lee. A mi esposa, primera misionera mujer de ahí, que la ordenaron y la enviaron. Después fui pastor más adelante. Y ellos, por ejemplo, su forma de reunión es así muy ceremonioso, ¿no? Que está bien, el orden, la forma de ella. Entonces ellos, es parte de la forma ya, ¿no? Oriental, de la reverencia, la ceremonia, la quietud. Pero cuando ellos venían a nuestra reunión, ¿no? La reunión era más de celebración. Y a ellos les gustaba ese muy lindo porque es parte de ustedes, es parte de Latinoamérica. Ellos no intentaron jamás y poner que nuestro culto también sea ceremonioso, así de forma, no. Nosotros tocábamos ahí con la música, la batería, nos gozamos, saltamos, ¿eh? Y no hay ningún problema, ¿no? Es parte de la forma latina. Usted va a Brasil, en las reuniones, así sean bautistas, protestantes, ellos mientras cantan, danzan, saltan, se alegran, ya es la forma del brasilero, así, su forma de expresar gozo, alegría, son más emotivos. Claro que, me acuerdo que el comisionado también nos advertía, sí, el latino a veces exagera con la emoción, sí. Entonces también hay que separar lo que es emoción y lo que es, pero sí, eso tenía razón también, ¿no? A veces que no sea pura emoción. Pero tampoco se le puede quitar si el ser humano es un poco, el latino es más emotivo. Más Todo el igual. mundo sabe eso. No vamos a quitarle eso, si es la parte humana, ¿no? Si se alegra, se ríe, no, no te rías, por ejemplo. No, 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 no. No diga que está contento. Es una barbaridad. Iba a decir algo, hermana Aide. Sí, sí, pastor, solamente para acotar de que sí, pues los latinos somos más, más, expresivos, ¿no? En nuestra forma de Sí, nuestras vivencias, de nuestro sentir, ¿no? Somos más expresivos. A veces las otras culturas, pues, son un poco más ceremoniosos, ¿no? Más algo así conservadores, eh, pero todos tenemos, un solo principio como cristianos, hijos de Dios, de adorar al Señor, ¿no? En nuestra forma, en nuestra manera, y sé que agradamos al Señor. Entonces eso es respetar pues cada uno, ¿no? Cómo sentimos. Eso es respetar nuestras culturas, nuestra forma, nuestras vivencias. Y a donde vayamos también es igual que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la selva, ¿no? O vamos de repente a las claro, alturas, por ejemplo, tienen sí. su forma de adorar al Señor, tienen su forma de Sí. expresarse. Ellos cantan los salmos, por ejemplo, en las zonas altoandinas, los salmos en quechua, En quechua, y, interesante, sí. y su adoración es con zampoña, con antara, con tinya. Sí, Se gozan en el Señor y su forma de adoración es muy diferente. Entonces, sí, eso tenemos que respetar. Y lo mismo pasa en las zonas de la selva, ¿no? En las profundidades de la selva, igual sentimos que ellos también se gozan. Ah, por ejemplo, en Mazamari hay una misión de la hermana Raquel Zúñiga. Ella fue esposa de un curaca en la comunidad nativa de Teoría. sí. Y ella va haciendo misiones, hermanos, ahí de una manera tan particular. Ella ha hecho como algo así como una pequeña aldea. Ella rescata a todos los que han sido maltratados, Ah, abandonados qué lindo, por Sendero Luminoso, y los niños están en esas aldeas. Y es qué una lindo. misión hermosa y ella va haciendo, va rescatando Qué así. bien, qué bien. Y ella, hermanos, ha levantado ahí una iglesia en el medio de la comunidad de Teoría.
Y yo la admiro. Su esposo ha muerto, que era el hijo de uno de los curacas de ahí, de Sí. la comunidad de teoría. Y ella ha quedado ahí, los hermanos de esa comunidad lo han aceptado como esposa porque la costumbre es que cuando muere el esposo que es de la comunidad y la otra pareja es civil, ¿no? Que no es de la comunidad, pues esa es expulsada por la comunidad. Es una costumbre que ellos mantienen así. Pero ella ha sabido ganarse con el favor de Dios a toda la comunidad y a las otras comunidades. Entonces ella, al formar la aldea, ella va hablándoles de la palabra, ella va con canoa, ella va con balsa, ella va Ah, qué con bueno, la fortaleza de ella y qué veo que el bien, Señor nos tiene, hermanos. Y entonces eso nos falta a nosotros, qué maravilla, aceptar sí. la forma de alabar al Señor, nuestra forma, solo Dios sabe, ¿no? Solo Sí, Dios sí, sabe sí, cómo le alabamos y cómo le sí, servimos, hermano. Gracias, hermano José Luis, que me hizo recordar, sí, lo escuché y leí esa historia, es muy muy bonita de ánimo. bonita. Sí, sí, muy Sí, bonita. Sí, debemos siempre, a pesar cuando vamos a ir a otro lugar, a unas veces, por ejemplo, en Lima, interesante en Lima, ¿no? Es una ciudad grande y hermosa donde cohabitan todas las culturas, ¿no? Gente de las distintas partes de la sierra, de distintos lugares. Usted va a lugares donde las personas mantienen sus costumbres, ¿no? Así como en Buenos Aires, ¿no? Hay barrios donde son puros peruanos y ellos ahí mantienen su cultura, ¿no? Su comida, no sé de dónde consiguen para hacer papa a la huancaína, pero ellos consiguen para hacer su arroz con pollo, su cosa, costumbre. Y hay barrios que es puro de paraguayos, todos son paraguayos, está la música paraguaya, está. Y aparte son barrios de bolivianos o de uruguayos, sí. Cuando uno se mete ahí a evangelizar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va de la misma cultura, uno habla, a lo que dice la manera, hablan el mismo idioma y ellos hablan su corazón, ¿no? Oye, este no está hablando guaraní. Por uno de nosotros se da mucho eso, pero una es aceptar el que le invitan el mate, tomar mate con ellos, y si le hablamos en guaraní, ellos hablan su corazón, te van a decir, pase, siéntese, y le queda escuchando, pero contento, porque como diciendo es parte de la cultura de ellos. A ver, interesante, muy interesante. A ver, vamos a dejar que los hermanos continúen. Les toca ahora exponer al hermano